Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Joel Mauloni, soy médico anestesiólogo de la ciudad de Mar del Plata. Eh, Antes que nada, quería pedirle disculpas por dejarle la clase grabada y no poder dársela personalmente, pero bueno, tenía un compromiso laboral, el cual no puedo cambiar, así que se me hace imposible conectarme en el horario de la cursada. Así que les dejo un video con la clase grabada para que lo vean durante el horario. Y al final de la clase les dejo mi mail, también pueden buscarme en las redes sociales, lo que quieran. Si necesitan contactarme para alguna duda, aclaración o cualquier cosa que necesiten, me contactan por ahí y lo podemos charlar. Así que bueno, el tema que nos compete hoy es sobre analgésicos opioides. Yo sé que esto es sobre una clase de farmacología. La realidad es que no voy a ser tan específico en cuanto a la farmacología, sino más que nada la aplicación clínica. Es un tema muy largo. Si nos ahondamos mucho en detalles que pueden leerlo de cualquier libro de texto, del Miller, de cualquier libro de farmacología, no son difíciles de entender y creo que no hace diferencia de que alguien se lo dé en una clase, se aburran y que tengan que ver demasiadas cosas muy teóricas. Más que nada consideraciones clínicas que tienen que tener en cuenta. Eh, bueno, a modo de introducción, nada más, obviamente los opioides son un pilar fundamental para tratar el dolor de moderado a severo. Son analgésicos de alta potencia, la gran mayoría. Con analgesia, obviamente, van a superar a muchos otros medicamentos. El problema es que, como también son potentes como analgésicos, tienen muchos efectos adversos y contraindicaciones que tenemos que tener en cuenta. Cada uno, la mayoría son generales y cada uno, algunos tienen algunas particularidades que debemos saber. Entonces, si nosotros conocemos bien los efectos adversos, cómo solucionarlo y cuáles son las posibles complicaciones que podemos tener con cada uno de ellos, vamos a hacer un uso más eficiente y seguro de estos fármacos, que es a lo que yo apunto con esta clase que les voy a dar hoy. Muy por arriba, sepan, bueno, esto, receptores opioides, hay un montón de criptos, los más comunes o los que generalmente están más en la bibliografía son estos tres, Mu, el kappa y el delta, que son receptores que están acoplados a proteína G, acoplados a segundos mensajeros intracelulares. Cuando se unen al ligando, si son fármacos que activan o activan parcialmente el receptor, van a modificar el flujo de iones, generalmente de calcio, alteran el flujo de iones a nivel intracelular, entonces van a generar una respuesta a nivel celular. Estas imágenes son más que nada modo esquemático, esto también lo van a encontrar en cualquier libro. La realidad es que dudo que les sirva en su práctica diaria conocer estos mecanismos tan específicos a nivel intracelular. Si los quieren saber o no, lo buscan y lo ven de los libros de texto. A mí no me es demasiado útil en la práctica diaria que conozcan todo esto bien en detalle. O sea, pueden tener una idea, pero no saberse cada paso. No tiene mucho sentido. Según la afinidad que tengan los fármacos por el receptor, eh, los opioides se unen a los receptores mu, kappa y delta, que son endógenos en las distintas células, y cuando se unen van a generar distintos efectos. Si se une la molécula del opioide y genera un efecto de activación del receptor, se dice que el fármaco es un agonista puro. Tiene buena afinidad y tiene una actividad intrínseca total sobre los receptores, tanto el mu, el capo o el delta, cualquiera. Por ejemplo, de esto es la MEPE, la morfina, el fenta. También ¿qué puede pasar? Que el fármaco se una a este receptor, pero que la actividad no sea plena, sino que sea leve. Entonces a esto se lo llama agonistas parciales. Esto va a tener una doble consecuencia. Primero, que el efecto no va a ser pleno, o sea que el efecto analgésico de ese fármaco no va a ser 100% pleno sobre ese receptor. Y segundo, que al estar ocupándolo y no permitiendo que que otro fármaco se una al receptor, va a actuar como antagonista, o sea, disminuye la potencia de un agonista puro que va a encontrar el receptor ocupado, por ejemplo. También hay algunos que son mixtos, o sea, generan un efecto agonista y antagonista, o sea, depende del receptor al que se unan. Por ejemplo, puede ser agonista kappa y antagonista mu. Y después tenemos los antagonistas puros, como la naloxona, que estos se unen al receptor, lo bloquean, no permiten que otro fármaco se una a ese mismo receptor, pero carecen de actividad intrínseca. Entonces, básicamente lo que hacen es antagonizar el efecto del agonista. En base al origen, sabemos que los opioides son fármacos que derivan del opio, por eso el nombre,
de la planta, de la parte natural. Los que son extracto y derivan 100% de esa planta son los naturales, como por ejemplo la morfina. Algunos te presentan algunos procesos químicos que son semisintéticos, como por ejemplo la heroína, y estos dos que la realidad es que acá no se usan, no hay. Y algunos son 100% sintéticos de laboratorio, como la metadona, el fentanilo, el remifenta, etcétera, que generalmente tienen mayor potencia y mayor incidencia de efectos adversos. Después, esto es más que nada a modo orientativo, como para que lo tengan. ¿En qué me sirve saber a mí la composición química del fármaco que estoy usando? La realidad es que no me voy a acordar de estos nombres, si es un fenantreno o una feniletilamina, porque no tiene mucho sentido. Lo que sí sé es que si nosotros usamos un fármaco en una persona que tiene un antecedente de hipersensibilidad a un fármaco de la misma familia, generalmente va a generar también la misma, pues es muy probable que genere la misma reacción de hipersensibilidad. Entonces, si nosotros tenemos una paciente que te dice soy alérgica a la morfina, vamos a tratar de utilizar o fijarnos a qué familia pertenece y ver dentro de las opciones que tenemos como alternativas cuáles no pertenecen a esa familia y esa debería ser más segura para dársela a ese paciente. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta que a menos que el fentanilo y los derivados del fentanilo, el resto tienen, de las familias químicas tienen un efecto adverso que es la propiedad de degranular mastocitos. Entonces liberan estamina y generan enrojecimiento, hipotensión, broncoespasmo, todos los efectos de la liberación de histamina a nivel del cuerpo. Sepan que el fenta y sus derivados no lo producen, el resto sí. Eh, ¿Cómo generan un mecanismo analgésico los opioides? O sea, ¿en qué lugar actúan y por qué dan analgesia? La realidad es que actúan en un montón de lugares. Antes se pensaba que el origen de la analgesia de los opioides era solamente central. Después se comprobó que también tiene un efecto periférico. A nivel central, actúan tanto a nivel espinal como supraespinal. En, en respuesta a un estímulo nocivo, todos los mecanismos que se producen de feedback negativo, positivo, las interconexiones de la sustancia gris periaqueductal, el tallo cerebral, la amígdala, núcleo accumbens, todo esto está mediado y tiene incidencia con los receptores MU. Entonces, más que nada, a nivel de la modulación de estos circuitos y a nivel del componente emocional que genera el dolor, actúan a nivel supraespinal los opioides. Por ejemplo, te puede pasar de que al darle un opioide a un paciente que tiene un dolor, no le calme el dolor o le disminuya, pero que no le genere una emoción negativa. Te puede decir, me duele, pero no me molesta, lo tolero, estoy mejor. Eso es por el mecanismo que generan a nivel supraespinal. A nivel espinal, estos son los mecanismos que más se conocen, van a inhibir directamente la transmisión nociceptiva ascendente a nivel del asta dorsal, tanto a nivel sináptico como presináptico. Y obviamente, como dije antes, también activan los circuitos neuromoduladores. Y esto se pensaba que no tenía, últimamente se está descubriendo cada vez más efectos a nivel periférico. No hay muchos estudios que lo avalen, pero sí también hay algunos textos que lo mencionan, que puede generar analgesia periférica actuando a nivel de la neurona sensitiva primaria, haciendo que sea menos excitable, por lo consiguiente va a tener menos conducción del estímulo doloroso, y también se piensa que tienen efecto antiinflamatorio, porque van a inhibir la migración de mastocitos y macrófagos a la zona lesionada. Eh, bueno, esto como grupos, como les dije antes, van a cubrir toda la gama de intensidades de dolor de la escalera analgésica de la OMS, pero tenemos que saber las características individuales de cada uno para poder hacer un mejor control del dolor, optimizar las dosis, ver con qué otros medicamentos podemos darlo en combinación o no, con qué fármaco vamos a rotarlo o qué vías de administración vamos a utilizar. Eh, Vamos a empezar a modo de un resumen de los distintos fármacos, en realidad opioides hay miles, vamos a tratar de resumir de los que nosotros más utilizamos. Específicamente este es uno que no solemos utilizar en quirófano, pero bueno, existe, se usa y vamos a dar una pequeña introducción. En cuanto a la codeína, es un agonista MU que está clasificado como opioide débil. Entonces, como opioide débil, tiene poca potencia analgésica, pero también tiene poco efecto adverso.
Se ubica en un segundo escalón de la escalera analgésica para darlo solo o en combinación con AINES y paracetamol. Se usa en adultos, en niños, en dolor agudo, en crónico y más que nada lo que se utiliza es para tratamiento de la tos. Tiene buena absorción vía oral, por lo cual se da bastante vía oral, es la mayoría de lo que se da. El inicio de acción es de media hora, 60 minutos y un pico de efecto a los 90 minutos. Y la duración de la analgesia entre 4 a 6 horas. El efecto que genera la codeína es por la conversión hepática a morfina. Es un profármaco que después se convierte en morfina. Solo el 10% de la dosis que nosotros le damos al paciente se transforma en morfina, por lo cual es un analgésico débil. Por nosotros damos una dosis de X cantidad, solo el 10% se va a transformar en morfina. Es básicamente como si le daríamos una baja dosis de morfina. Se utiliza en dosis bajas, por lo cual menor dosis aún para antitusivo, porque genera una acción directa sobre el centro de la tos del bulbo raquídeo. Entonces, uno de los usos más difundidos de este fármaco. Obviamente, esto es algo que redunda. Un paciente que tiene hipersensibilidad a ella u otro opioide de la misma familia está contraindicado. Eso pasa con cualquier medicamento de cualquier familia. Y tengan en cuenta que en los pacientes que son respiratorios crónicos, la supresión del reflejo de la tos puede generar mal manejo de las secreciones y le puede precipitar una infección, insuficiencia respiratoria aguda, etcétera, todo por esta supresión del reflejo de la tos. Entonces, generalmente, estos pacientes no se suele dar. Dosis máxima de hasta 400 miligramos por día y ya si necesitamos una dosis mayor, necesitamos rotarlo o asociarla a otro coadyuvante. ¿Qué interacciones va a tener? Obviamente, es de la misma familia, por lo cual va a potenciar el efecto de sedación y alteración del sistema nervioso central de otros opioides. Tengan en cuenta que si nosotros lo combinamos con un anticolinérgico, mayor constipación y mayor alteraciones a nivel de la motilidad intestinal. Y los pacientes que tienen deficiencia de las enzimas hepáticas van a tener menor transformación de la codeína en morfina y básicamente no va a tener nulo o ningún efecto analgésico. Después, eso es todo lo que podemos decir sobre este fármaco. La realidad es que no es un fármaco que nosotros utilicemos mucho en nuestra práctica anestésica diaria, pero bueno, era más que nada para que tengan un pantallazo. Después, en cuanto a lo que es el tramadol sí es un fármaco que se utiliza bastante en anestesia porque tiene varios mecanismos de acción, por lo cual es interesante como analgésico en nuestra práctica. Se considera un opioide débil, por lo cual, al igual que la codeína, está en el segundo escalón de la escalera analgésica y utilizada para dolor leve o moderado. ¿Cuál es la cinética del paracetamol? Se puede dar por vía oral, por vía endovenosa, pero tiene buena absorción por vía oral, al 70% de biodisponibilidad, y con una concentración máxima a las 2 horas. La vida media es 6 horas y la excreción es renal. Los mecanismos de acción en cuanto a la farmacodinámica del tramadol son varios y esto le confiere sus características más interesantes. Es una mezcla racémica el tramadol, por lo cual tiene dos isómeros. Uno de estos isómeros va a inhibir la recaptación de nora y estimula los receptores alfa-2 a nivel del asta dorsal. Y el otro isómero inhibe la recaptación de serotonina en el asta dorsal e interacciona también con los receptores mu. O sea que este es el único efecto opioide que tendría el paracetamol, el resto está mediado por otros mecanismos. Por lo cual, si nosotros damos tramadol y después necesitamos revertir los efectos adversos con un antagonista, tengan en cuenta que todos los otros mecanismos analgésicos del tramadol van a seguir estando y solo se va a revertir una parte del mecanismo analgésico de este fármaco, lo cual es interesante. Como dosificación, como la mayoría de los opioides, es un fármaco que no tiene techo y los de techo lo van a dar los efectos adversos. Y se recomienda titular de 0,5 miligramos por kilo cada 6 horas hasta 2. Esto más que nada para un tratamiento de mantenimiento. Y si ya se requieren dosis mayores a 400 miligramos, deberíamos rotarlo a un opioide fuerte. Son opioides, por lo cual los efectos adversos de ellos siempre se aconseja darlo junto con antieméticos y laxantes, más que nada para el tratamiento crónico. Nosotros, un antiemético puede ser, un laxante ya no es algo que nos influya demasiado. Por el tema de la inhibición de la recaptación de serotonina, ¿a qué paciente no le vamos a dar tramadol? Un epiléptico, un TEC, un paciente que tenga una alteración metabólica, síndrome de abstinencias, infección del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque van a ser propensos a las convulsiones.
En cuanto a las interacciones de este fármaco, como le dije antes, es un inhibidor de la recaptación. Entonces, pacientes que reciben IMAO, que reciben IRS, antidepresivos tricíclicos, etcétera, riesgo de convulsiones y síndrome serotoninérgico. Entonces, ténganlo en cuenta siempre antes de dar este fármaco. Eso es más que nada las consideraciones que debemos tener. En cuanto a la morfina, que es el fármaco prototipo de lo que son los analgésicos opioides, es un fármaco de origen natural, hasta el día de hoy sigue siendo de origen natural. Carece de efecto techo, como les decía antes, del paracetamol, entonces el efecto techo te lo va a dar los efectos adversos o el cese del dolor, y está ubicado en un tercer escalón de la escalera del OMS, por lo cual está para dolor moderado barra severo. ¿Cuál es la cinética de la morfina? La biodisponibilidad de la morfina oral es bastante buena, entre el 20 y 30%, y tiene un primer paso hepático. Las vías de administración son múltiples: subcutánea, intravenosa, intratecal, epidural, intraarticular, también rectal. Una de las características químicas que tienen que saber de la morfina es que es un fármaco hidrofílico. Eh, ¿Qué nos sirve saber? ¿Por qué nos interesa saber si es hidrofílico o lipofílico? Tengan en cuenta esto tanto para la morfina como para el resto de los fármacos, que todo lo que sea hidrofílico, o sea, que tenga afinidad por el agua y poca afinidad por los lípidos, el inicio de acción generalmente va a ser más lento porque las membranas intracelulares son lípidos, y la barrera hematocefálica está compuesta también en su mayoría por lípidos, por lo cual el paso de barreras a la barrera hematocefálica y al intracelular, etcétera, va a ser todo mucho más lento, por lo cual la constante de equilibrio sitio-efecto y plasma va a ser pequeña, va a demorar en hacer un equilibrio hasta el sitio-efecto. Eso es algo importante que tienen que saber de los fármacos y de la composición química. Si nosotros lo administramos intratecal, esta hidrofilicidad también va a hacer que el efecto sea más prolongado y que el inicio de acción también sea más retardado, porque la depuración es más lenta. La vida media es de 2 a 4 horas y las concentraciones van a ser indetectables al día, y se va a biotransformar por glucuronización en dos metabolitos: en glucuronio de morfina, que es el que genera la actividad analgésica, y en 3-morfina, que es el que genera los efectos de toxicidad del sistema nervioso: excitación, alucinación, hiperalgesia, etc. Tengan en cuenta que es un fármaco que se excreta por vía renal, por lo cual en el paciente con insuficiencia renal no debe darse, o debe reducirse las dosis. La dinámica de la morfina, como les decía antes, para la mayoría de los opioides es un agonista MU en el asta dorsal, sustancia crectal, genera efecto analgésico para dolor agudo, para dolor crónico y en especial para el dolor nociceptivo, por ejemplo el de la noxa quirúrgica o el de un trauma. En cuanto al dolor neuropático, la morfina es menos eficaz. No es 100% ineficaz, pero tiene menor eficacia que el resto de los tipos de dolor. Y otra característica que es también común a la mayoría de los opioides es que alivia el componente afectivo del dolor por acción a nivel del sistema límbico. Como les decía antes, el paciente puede seguir con dolor, pero ya se siente mejor anímicamente. ¿Cómo lo vamos a dosificar? Esto más que nada es para un tratamiento crónico vía oral, 5 miligramos cada 4 o 6 horas, con una vida media de eliminación en función renal normal de 2 horas, y va a tener un efecto entre 3 a 6. Si nosotros lo damos intravenoso, la dosis va a ser dosis plena, no dosis que se da habitualmente, de 0,1 miligramo kilo para paciente adulto, y en un paciente en el que tenga alguna comorbilidad, que sea un neonato, que sea un adulto mayor, que tenga alguna alteración para la depresión del sistema respiratorio o alteración en el sistema nervioso central, vamos a reducir la dosis a 0,5 a 0,25. Esto también es para los pacientes en los cuales usamos coadyuvantes. Si nosotros a un paciente le hacemos una agonista alfa-2, una agonista o ketamina, o lidocaína, etcétera, la dosis no la vamos a hacer plena porque ya tenemos varios sitios en los cuales vamos a estar tratando el dolor. Vamos a reducir la dosis. Esta dosificación de rescate es más que nada para el paciente que está con tratamiento crónico. Y tengan en cuenta que si nosotros tenemos un paciente que está internado en piso con morfina intravenosa y después se va a ir de alta, la dosis la tenemos que multiplicar por 3, porque es un tercio de la potencia analgésica para el jarabe de morfina o la dosis de la morfina endovenosa. Algo a tener en cuenta, como le dije antes, es un fármaco que tiene una constante de equilibrio,
bastante chica, por lo cual el pico del efecto lo va a tener bastante retardado, entre 20 a 30 minutos. Entonces, si nosotros preveemos que el paciente va a tener una extubación dentro de media hora, ahí deberíamos dar la, la carga de morfina, ni mucho antes ni mucho después, porque si lo vamos cuando ya estamos extubando, el paciente se va a despertar sin analgesia, va a tener más dolor y le vamos a terminar haciendo un bolo y después va a terminar teniendo el pico de ese, el pico del bolo anterior. Lo ideal es hacerlo 20 a 30 minutos antes del despertar. Si lo hacemos mucho antes, en una cirugía que dura 5 horas, para cuando el paciente esté despierto, va a tener poco o nada del efecto que nosotros de la morfina que le administramos. Y nosotros sí tenemos que hacer un rescate siempre en la unidad de cuidados postoperatorio con el paciente monitorizado. Son bolos de 1 o 3 miligramos y lo vamos a hacer cada 5 a 10 minutos y evaluando el dolor con las distintas escalas y los efectos adversos. Si nosotros controlamos el dolor o los efectos adversos ya son muy evidentes, ahí tenemos que parar de escalar la dosis. Por eso se dice que es un fármaco que no tiene techo. ¿Qué desventajas tiene la morfina con respecto a los otros fármacos? La morfina tiene una desventaja que de los efectos adversos secundarios, los efectos secundarios de los opioides, básicamente los presenta a todos y es de los que mayor incidencia y potencia tiene para los efectos adversos. Se asocia, como les dije antes, con la granulación de mastocitos y liberación de estamina. Entonces, un paciente que tiene hipersensibilidad o que está hemodinámicamente inestable, no deberíamos darla. Es un opioide, por lo cual aumento del espasmo del esfínter de Oddi, conducto biliar común, disminución de las secreciones biliares, pancreáticas, todo esto en un paciente que tiene predisposición a patología biliar va a generar un cólico biliar. Entonces deberíamos usar baja dosis, no usarla. Y como le dije antes, inestabilidad hemodinámica no es un fármaco que sea de elección. Después, en cuanto al fentanilo, que es otro fármaco que nosotros usamos habitualmente en el quirófano, sepan que es un opioide sintético. Como les dije antes, este fármaco, a diferencia de la morfina, es muy liposoluble, por lo cual va a tener una queo chica, va a tener un pico de efecto muy corto, o sea, en 5 minutos ya va a estar en su pico de efecto, y el traspaso a membranas va a ser muy rápido. La barrera hematocefálica, leche materna, etcétera, al ser liposoluble va a pasar muy rápido. También el efecto va a ser mucho más corto que el de un fármaco hidrosoluble. Se dispone de vía oral, venían chupetines de fentanilo que se le da, que es una fotito que está acá, que se le daba a los nenes como para calmar el dolor o la ansiedad prequirúrgico. Creo que esto después se prohibió en Estados Unidos porque lo usaban más los médicos que los nenes. Eh, Tiene buena absorción a nivel de mucosas, endovenoso, transdérmico, epidural, esas son las vías de administración. Obviamente es un fármaco de alta potencia, por lo cual tercer escalón para dolor severo. Como les dije antes, muy liposoluble, entonces las mucosas, las barreras, etcétera, van a atravesarse muy rápido. El inicio de acción son 5 minutos, pero tengan en cuenta que al ser liposoluble también va a tener mucha acumulación a nivel del tercer espacio de un modelo farmacocinético tricompartimental. Se va a acumular en el tejido adiposo y después ese fentanilo que se acumula en el tejido adiposo, si nosotros hacemos un bolo único, no importa, pero si nosotros hacemos una infusión continua, la vida media con texto sensible va a ser mucho mayor, porque una vez que cortemos la infusión, todo ese fentanilo acumulado va a empezar a volver del compartimento del B3 al compartimento central, como si fuese un compartimento de depósito. Obviamente, ¿qué duración de efecto tenemos? Unidosis de 30 a 40 minutos. Y el metabolismo es hepático y los residuos se eliminan por vía renal, pero son inactivos, por lo cual en el paciente que están con insuficiencia renal se le puede dar el fentanilo, porque puede acumularse, pero inactivo, así que no tiene mucho efecto clínico. En cuanto a la dinámica, obviamente es un receptor MU y tiene efecto analgésico y efecto sedante. El efecto o la potencia analgésica del fentanilo es de 50 a 100 veces de la morfina. Obviamente, los efectos adversos también son mucho más frecuentes con dosis menores. Pueden generar síndrome serotoninérgico, entonces, como le dije con el tramadol, paciente con medicación psiquiátrica, úsenlo con precaución. ¿Qué ventaja tiene con respecto al resto de los fármacos? Que el inicio de acción es rápido, la potencia es muy alta, la analgesia es eficaz. Entonces un paciente que está muerto de dolor, que tiene un dolor agudo tremendo, es un fármaco que se utiliza muchísimo, tanto en el intraoperatorio como en el postoperatorio. Por ejemplo, el paciente tiene una fractura expuesta, tiene que pasar de camilla, pueden hacer de fentanilo para calmar el dolor. Esa es una indicación, por ejemplo, de este punto.
Una de las ventajas que tiene el fentanilo también es que el efecto sobre la función miocárdica y hemodinámica, a diferencia del resto de los opioides, es mínimo. No genera casi bradicardia, hipotensión, etcétera. Entonces, para pacientes que están con inestabilidad hemodinámica o pacientes cardiópatas, es un buen fármaco para la inducción o para analgesia. Y otra ventaja que tiene es que no libera estamina. Entonces también es ventajoso para los inestables hemodinámicamente y para los pacientes con atopía. ¿Qué dosis vamos a hacer usar o cuáles son las dosis recomendadas? Después las dosis tienen un abanico muy amplio, otras son las dosis más o menos que dan la bibliografía. Como preinducción, como por ejemplo, como les decía antes, el paciente que tiene pasar de camilla, que tiene dolor, pueden hacer dosis de 25 a 100 microgramos, siempre adecuándolo al paciente que tenemos. No es lo mismo un paciente de 20 años que tiene una fractura expuesta que un señor de 99 que tiene una fractura de cadera, que si le hace 100 microgramos de fentanilo va a entrar en apnea y el otro no va a hacer absolutamente nada, va a estar bárbaro. Entonces, adecúen las dosis a sus pacientes. Como dosis de inducción, esto es un abanico bastante amplio. Yo acá le puse de 0,5 a 2. Pueden hacer de 0,5 a 3, 4, 5 o 6. Depende mucho el abanico de dosis de cada cirugía y de cada paciente. Imagínense que, por ejemplo, en un paciente cardiópata, como les decía antes, para reducir la dosis, esto yo la verdad es que no lo hice nunca, lo encontré en algunos papers que hablaban de esto, pero para reducir la dosis de hipnótico, como todos sabemos que la mayoría de los hipnóticos son cardiodepresores, para reducir la dosis al mínimo, algunos proponen utilizar de dosis de 10 a 25 microgramos por kilo en paciente adulto para una inducción en un paciente cardiópata, como ahorrador de inductor. La realidad es que mi experiencia en esto es poca, pero tiene bastante lógica. Entonces estaríamos disminuyendo los efectos adversos a nivel hemodinámico. Si tenemos que hacer una anestesia regional, antes de la punción de 25 a 50 microgramos estaría perfecto, asociado a midazolam. Y en el caso de que tenemos que hacer un tratamiento de dolor agudo o como rescate, podemos hacer dosis de 50, 75, 100, dependiendo del paciente. Y lo importante es que siempre el paciente, como la mayoría del tratamiento con opioides, debería estar en una recuperación y monitorizado hasta la aparición de efectos adversos o hasta que el dolor ceda. En cuanto a la MEP es un fármaco antiguo, te diría ya, porque es un fármaco que utiliza la gente más grande, hoy en día ya debe estar prácticamente ya erradicada. Es un opioide que es sintético, es agonista mu, inhibe la recaptación de serotonina. Esto es un punto que desconozco cuál es la utilización, pero tiene efectos anestésicos locales. Yo la realidad es que no he visto mucha bibliografía que utilicen meperidina como anestésico local. Y tiene una potencia analgésica de 10 veces la potencia de la morfina. El problema de la meperidina es que no tiene ventajas con respecto a los otros opioides, por lo cual cayó en desuso, porque tiene muchos efectos adversos y no tiene ventajas. Entonces, en pediátrico no debería darse por el alto índice de convulsiones, proepiléptico. En las embarazadas tampoco debería darse, a pesar de que los obstetras la dan, tanto para preparto, posparto, para todo el control de la analgesia periparto. A diferencia de la morfina, la MEPE no es depresora del sistema nervioso central, sino que es excitatoria. La ansiedad, la hiperreflexia, mioclonías, convulsiones. Como el resto, pacientes que toman antidepresivos de cualquier índole, medicación psiquiátrica, o contraindicada o utilizar con extremo cuidado. Efectos anticolinérgicos también tiene, agitación, confusión, desorientación, alucinación visual, déficit de memoria. Y otro de los problemas grandes que presenta la meperidina es que es uno de los fármacos que más potencial tiene de abuso y dependencia. Va a tener un pico de 4 a 6 minutos y una duración de 30 minutos a 45. El metabolismo hepático, insuficiencia renal o hepática se puede dar de igual manera. Uno de los efectos que tiene la meperidina, que fue una de las pocas cosas para lo que yo la he llegado a usar, es que para los pacientes que presentan temblores postoperatorios, una dosis de 12 miligramos y medio a 25, los calma, y los calma realmente. Desconozco el mecanismo y no he encontrado mucha bibliografía por el cual esto sucede. Si lo llegan a encontrar y me lo quieren enviar, es bienvenido. Pero por experiencia lo he visto que es útil para esto. En cuanto a la analgesia periparto o perioperatoria, esto más que nada por indicación de los obstetras, nosotros es raro que lo indiquemos, 25 a 50 miligramos o 50 a 100 por vía oral. Y cada 3 a 4 horas la podemos repetir. Una dosis máxima recomendada por un adulto es menor a 600 miligramos por día. Obviamente repartida cada 4 o cada 6 horas. Y no debe utilizarse más de 48 horas por el potencial de abuso y dependencia.
Por último, uno de los opioides que más, junto con el fente y la morfina, que nosotros más utilizamos, que más ventaja tiene, es el REM. Es un derivado del fenta, pero es de acción ultra corta y la potencia es de una o dos veces la del fentanilo. Si nosotros recordamos que la potencia del fentanilo era de 50 a 100 veces mayor que 50 a 100 veces la de la morfina, el fentanilo es esto por 2. O sea que es el doble, entre 100 a 200 veces la potencia de la morfina. El remifenta, perdón, es un fármaco que es altamente lipofílico y la penetración en membranas, sistema nervioso central, etcétera, es altamente veloz, o sea, muy rápido. Y el inicio de acción es rápido, 1 o 2 minutos, incluso más rápido que la del fentanilo. Eh, Obviamente es un fármaco que, como el fenta, es lipofílico y se va a distribuir muy rápido y se va a acumular en tejidos muy perfundidos y lípidos, cerebro, corazón, riñón, tracto gastrointestinal. Y el tiempo de estabilización, como se distribuye muy rápido, es de 1 a 2 minutos, por lo cual nosotros empezamos con una dosis de infusión y entre 1 a 2 minutos de infusión ya el paciente generalmente tiene estabilizados los niveles de remifentanilo en los tres compartimentos. Eh, pero a pesar de que se distribuya en el tejido adiposo, se acumule, etcétera, el metabolismo del remifentanilo es, a diferencia del resto de los opioides, es que se metaboliza por esterasas inespecíficas, en plasma, glóbulo rojo, tejido intersticial, y el metabolismo es inactivo, por lo cual la duración de acción del remifenta es ultra corta, sin importar el tiempo de infusión. Entonces, la vida media, contexto sensible del fentanilo, le da una característica a esto del metabolismo por esterasas plasmáticas, de que siempre es de 10 a 20 minutos, sin importar el tiempo de infusión ni la dosis a la cual se haya infundido. Esa es una de las ventajas por lo cual nos permite siempre despertar sin analgesia o sin efecto del fentanilo entre 10 a 20 minutos después de haberlo cortado la infusión. Obviamente la ventaja no tiene casi interacciones farmacológicas y la vida media contexto sensible, como le dije antes, no importa cuánto tiempo haya sido, va a ser siempre la misma. ¿Qué desventaja? El precio puede ser, no sé qué tanto más caro es hoy en día, quizás esto era más de cuando recién había salido. Obviamente la alta potencia analgésica también le da alta probabilidad de generar efectos adversos como el tórax leñoso. Este fármaco sí genera hipotensión y es cardiodepresor, a diferencia del fentanilo. Puede generar taquifilaxia. El efecto analgésico es corto, no te sirve para analgesia postoperatoria porque en 10 minutos ya va a ser cero su efecto, o sea que no va a generar analgesia para que el paciente esté en la recuperación y en el piso. Y una de las complicaciones que tiene el remifentanilo, tener en cuenta, por esto siempre dosifíquenlo correctamente y no de más, porque esto es un efecto adverso que es gravísimo para el bienestar, la recuperación postoperatoria del paciente y todo, y que nosotros generalmente no vemos en quirófano y es culpa nuestra. Las dosis altas o las altas dosis de acumulación, que nosotros podemos, por ejemplo, podemos el REMI a 0,4, 0,5, 0,6, como mucho el paciente se va a hipotensar un poco, le ponemos Nora, no notamos más que nada. Pero este paciente puede, por recibir dosis altas de remifentanilo, generar tolerancia aguda a los opioides y hiperalgesia inducida por opioides, después de interrumpir la infusión. Entonces, son dos efectos adversos que son un garrón para el manejo postoperatorio y para el paciente, y que nosotros claramente no lo solemos ver. Así que usen a conciencia el fármaco y no es cuestión de aumentar la dosis y después de última, si se potencia, ponerle en hora, todo. Usen una combinación justa y balanceada de la parte inductora y de la parte analgésica. Eh, Obviamente que es un fármaco que tiene mayor incidencia de temblor y escalofrío en el postoperatorio con respecto a los otros opioides. ¿Cómo lo vamos a dosificar? Como mantenimiento, una anestesia general, tanto si nosotros usamos un inductor halogenado como si lo hacemos TIVA, de 0,05 a 0,3 microgramos por kilo por minuto. Tenemos que titularlo según la respuesta al estímulo doloroso. Las dosis son amplias porque lo vamos a corroborar o combinar con un inductor, entonces dependiendo de la CAM que usemos o de la concentración en sitio efecto que usemos en el caso que estemos haciendo TIVA, vamos a titular la dosis y dependiendo de la respuesta dolorosa que tenga el paciente. Si tenemos un monitor de estímulo doloroso, excelente, no hay muchos, no es un monitor muy extendido, y si no vemos el paciente está taquicárdico, hipertenso, etcétera, que probablemente sea respuesta a la anoxa, vamos a aumentar la dosis del analgésico. No titulen de más
y siempre usen la dosis mínima que al paciente le genera analgesia. No es cuestión de usar muchos EVO, muchos REMI y paciente ponerle en hora. Si el paciente está en un buen plano analgésico, en un buen plano hipnótico, con las dosis correctas, generalmente el paciente mantiene una TA, a menos que tenga una comorbilidad adecuada para la cirugía sin necesidad del uso de vasoactivos. Eso es algo que a mí me gusta mucho siempre recalcar. Si nosotros tenemos que intubar a un paciente, podemos utilizar remifentanilo para la inducción de 3 a 5 microgramos por kilo. La bibliografía lo daba como un bolo. Yo obviamente esto lo suelo hacer en pacientes jóvenes sin comorbilidades, no como bolo, sino en una infusión en 3 a 5 minutos bastante rápida. Tengan en cuenta que es un fármaco que es muy potente, entonces los efectos adversos con esto pueden pasar y tenemos que estar atentos para poder resolverlo. Se puede poner bradicárdico, se puede hipotensar y puede ser un tórax leñoso. También se puede usar para la extubación en un paciente que necesitamos que se despierte sedado, una vez que recupera la espontánea sin toser, una dosis muy baja de 0,05 a 0,1 en una infusión continua y una vez que extubamos con el paciente con espontánea y una vez que lo extubamos, le sacamos el tubo. Esto se usa más que nada para cirugía en lo que necesitamos que el paciente se despierte muy planchado, sin dolor, sin tos y que ventile, podemos hacer esto. Obviamente, cuando nosotros conocemos los efectos adversos de los distintos opioides, vamos a saber cómo prevenirlos y cómo tratarlos en el caso de que pase, que esto es lo más importante. Como les dije antes, la gran mayoría de los opioides van a generar hipotensión. Entonces, un paciente inestable, un paciente cardiópata, un paciente con comorbilidades, etcétera, vamos a disminuir la dosis tanto del opioide como del hipnótico, porque si hacemos dosis plenas de ambos, vamos a generar un efecto mucho mayor del que queremos y teniendo un efecto adverso de hipotensión. No tiene ningún sentido. Las dosis plenas que dan los libros o los textos generalmente son, por ejemplo, si nosotros hacemos una dosis de inducción de propofol de 3 microgramos kilo y una dosis de fentanilo de 3 a 5 microgramos por kilo, vamos a tener dosis plena del hipnótico y del inductor, no tendría ningún sentido. Lo ideal es que si nosotros usamos uno y otro, la dosis se disminuya, para todos los pacientes, no para todos, para los que tienen comorbilidades. En cuanto a la depresión respiratoria, sepan, esto lo sabe creo que hasta el verdulero de la esquina, de que el opioide genera depresión respiratoria por depresión a nivel del tronco encefálico. Va a generar hipoventilación y va a generar apnea. Y obviamente en un paciente que tiene tendencia a la obstrucción, la alteración del sensorio y la sedación puede generar que se obstruya. Entonces, siempre que demos opioides, vamos a intentar, más que nada, los de mayor potencia, hacerlo en un ambiente controlado, monitorizado y siempre ir escalando las dosis. En el caso de que el paciente haga una depresión respiratoria, bueno, lo que ya todos sabemos, vamos a aplicar oxígeno suplementario, le vamos a decir al paciente que ventile, le vamos a estimular, podemos ventilar la presión positiva, o en el caso de que todo esto no sea suficiente, podemos hacer un antagonista como la naloxona. ¿Cómo vamos a empezar? 40 microgramos e ir escalando hasta 400. Obviamente, pacientes de alto riesgo, los ancianos obesos, los que tienen SAOS, insuficiencia renal, los hombres, pacientes que nunca hayan recibido tratamiento analgésico con opioides, son de alto riesgo y son los que más le tenemos que prestar atención. No le vamos a hacer la misma dosis de morfina a un paciente de 20 que a uno de 100. Esto creo que es ondar sobre lo mismo. La depresión respiratoria de los opioides, la hipoventilación va a generar hipercapnia. Esta hipercapnia genera vasodilatación y esta vasodilatación va a generar aumento de la PIC. Por esto genera hipertensión endocraniana. Entonces, un paciente que tiene factor de riesgo, que esté en ventilación espontánea, lo vamos a evitar. Obviamente, si el paciente está ventilado, no te importa porque la hipercapnia no se va a generar porque la ventilación mandataria va a ser el respirador y no el centro respiratorio del paciente. La bradicardia que generan los opioides, tengan en cuenta que cuando hacemos bolos o alta dosis de opioides potentes, más que nada con el REM y Fenta, acuérdense que el fentanilo no debería causarla, se puede generar. Entonces, en un paciente que puede ser propenso, siempre vamos a utilizar beta-adrenérgicos, anticolinérgicos para prevenirla o para revertirla, efedrina, etilefrina, equipoprolato, atropina, etc. El tórax leñoso o la rigidez muscular generalmente se da más con opioides fuertes lipofílicos, como el Fenta o el Remifenta. Entonces, si nosotros
hacemos una dosis en bolo de Fento, de Remifenta y el paciente de asunto leñoso, tenemos dos opciones. Si el paciente es un paciente que estamos por ventilar, lo vamos a relajar y lo vamos a ventilar. Y en el caso de que sea un paciente, por ejemplo, que hicimos un bolo para hacer un bloqueo neuroaxial o algo que le duela y no lo queríamos ventilar, podemos usar una naloxona para revertir el efecto. El retraso de despertar, obviamente, si nosotros tenemos un paciente que está en el postquirúrgico, lo intentamos despertar y vemos que el paciente está sedado, está miótico, está bradisneico, generalmente podemos pensar de que la causa es el opioide. Entonces, si nosotros pensamos que la causa es el opioide, que el paciente está narcotizado, le vamos a dar, lo vamos a revertir con naloxona. O lo esperamos, si no tenemos apuro, que generalmente esto no sucede, o lo revertimos con naloxona. Con la zona, acuérdense que la vamos a ir escalando de 40 cada 5 hasta que el paciente recupere la ventilación espontánea, la conciencia, y no traten de no hacer dosis mayores de golpe porque el paciente va a revertir tanto el efecto de la sedación como el efecto analgésico y no es lo que nosotros buscamos. En cuanto a la náusea y vómito postoperatorio, siempre que usemos opioides, es más que nada si lo usamos a altas dosis, factor de riesgo para náusea y vómito postoperatorio. Entonces, en los pacientes que ya tienen una escala de Apfel con varios puntos, como para el paciente va a tener alto riesgo de náusea y vómito postoperatorios, usamos todos los métodos preventivos y usamos coadyuvante para disminuir las dosis o evitarlos en su totalidad, sería lo ideal. En cuanto al prurito, es poco común que tengan prurito los pacientes en el postoperatorio y se puede tratar con antihistamínico o con naloxona también, es lo mismo. Pacientes de cirugía abdominal, pacientes de cirugía de la vía biliar, con patología biliar, etcétera, tengan en cuenta los efectos que generan a nivel de la motilidad gastrointestinal y a nivel del esfínter de Oddi, etcétera. Entonces, lo mismo, tratemos de utilizar bajas dosis de opioides y usar coadyuvantes. Si se lo podemos evitar, mejor. Como le dije antes, hiperalgesia, tolerancia, abuso, dependencia, mal uso, son todos efectos adversos que siempre vamos a tener en cuenta cuando usemos opioides a dosis altas por periodos cortos. Entonces, que tratamos de utilizarlo en una dosis exacta, no sobredosificar y reduciéndola a medida que podamos, utilizar coadyuvantes, utilizar otros métodos analgésicos y siempre que lo podamos evitar, los evitamos. Es una herramienta, el opioide, que para manejo del dolor, para analgesia, tanto en el intra, en el pre, en el intra y en el postoperatorio, es muy valiosa, pero si nosotros sabemos utilizarlos y sabemos los efectos adversos que pueden llegar a tener, las complicaciones y todo eso, y lo utilizamos adecuadamente, va a ser más valiosa todavía. No es que debemos evitarlo, pero siempre tenemos que utilizarlo con precaución y siempre que podamos en un ambiente controlado. Los efectos adversos, como le dije antes, son dosis dependientes, o sea, que siempre que hagamos estrategias multimodales para que el requerimiento de los opioides sea mínimo, siempre va a ser mejor para el paciente. Esto en todos los protocolos ERAS y todos los protocolos de recuperación temprana es lo que más indican. Recuperación, van a dar una recuperación mejor y más temprana, mientras nosotros menos opioides usemos y a menores dosis. Y obviamente siempre vamos a poner una balanza el alivio del dolor sobre los riesgos de utilizar un fármaco opioide. Así que bueno, eso fue todo. Acá les dejo mi mail. Perdón nuevamente por dejar la clase grabada y no poder dársela personalmente. Cualquier cosa me escriben y charlamos. Y bueno, espero que les haya servido. Hasta la próxima. Gracias.